Saludo para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos que nos siguen a través de Bendiciones Matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida Minier en los controles. Agradecemos infinitamente pues la sintonía de ustedes en este su espacio, su tiempo de Bendiciones Matutinas, donde nosotros estamos pues leyendo la palabra de nuestro Dios y trayéndole un mensaje de la misma. Pues vamos a estar buscando la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 hasta el versículo 20, donde vamos a estar leyendo la palabra y vamos a estar estudiando en el día de hoy. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 hasta el versículo 20. Dice así la palabra, la cual leemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que hay, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué precioso este texto de la palabra de nuestro Dios, que nos habla acerca de lo que es la exaltación del Mesías, la exaltación del Mesías. Vamos a estar orando para que el Señor sea que nos ministre y nos dirija a través de su palabra. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gozo, la bendición que nos da de poder estar, pues, estudiando, pues, estar meditando en su santa y bendita palabra. Gracias, Padre Celestial, por los principios que podemos obtener para nuestras vidas. Gracias por este tesoro tan grande que usted nos da y es el Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros. Jesús, la Navidad, la verdadera Navidad. Gracias, Señor, te damos por este tiempo tan gozoso que nos da. Cuando pensamos en la Navidad, es tiempo de gozo, sí, es tiempo de alegría, tiempo de luz. Es un tiempo de compartir en la familia, con los hermanos, en la iglesia. Es un tiempo del perdón, es tiempo de reconciliación. Padre, gracias, gracias te damos por la Navidad. Gracias, Padre, porque podemos saborear no solamente en diciembre, sino siempre, continuamente podemos tener esa Navidad en nuestras vidas, en nuestros corazones y vivir, oh Dios, conforme a esos mandamientos que usted nos da y que podemos aprender en su palabra. Oh Padre Celestial, si en estos días hay familias que están disgustadas, que están bravas, enojadas, divididas, Señor, une, Señor, usa este medio, Señor. Padre, usa la Navidad, usa este tiempo, Padre, para que la gente pueda unirse. Si hay algunos que no se han perdido perdón, hijos que se han separado de sus padres, Señor, Padre, que se han separado de sus hijos, Señor, Padre, matrimonio que se han dividido, divorciados, separados, Señor. Júntalos, Señor amado. Si hay tristeza, Padre Celestial, trae alegría, trae verdadero gozo, Señor.
Padre Celestial, si todavía Jesús no ha nacido en ciertos hogares, ciertas familias, en los corazones, permite que nazca en este tiempo. Usa este instrumento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Gloria sea nuestro Dios. Yo especialmente oro de esta manera, porque para mí hablar de diciembre, hablar de la Navidad, para mí es un tiempo realmente pues precioso. Yo diría, al menos en lo personal, es el tiempo para mí de más regocijo. ¿Por qué? Porque es un momento donde yo reconocí viendo las situaciones hace ya muchos años, casi 40 años, hace ya, ese es mi testimonio, que yo viendo la gente sumisa en la corrupción, en los vicios, y especialmente en diciembre, yo dije, pero caramba, esto no puede ser así, esto no está correcto. Y yo, pues, de cierta forma, como joven en ese tiempo, de una manera quizás no como tantas personas, pero sí participaba de estas cosas, porque no entendía bien lo que era esto, lo que es la Navidad, lo que es la verdadera Navidad, lo que es el nacimiento de Jesús, el propósito por el cual Cristo nace en Belén de Judá, y cuáles son las metas que Dios tiene con esto. Yo no entendía bien esas cosas, aunque siendo desde niño me lo instruyeron, leí la palabra, no entendía. Pero precisamente un tiempo como este, en diciembre de 1982, el Señor me habló a mi corazón, habló a mi vida precisamente en estos tiempos, viendo cosas de tal manera que yo dije, no, yo no puedo continuar en esta situación, no puedo seguir en esto. Y el Señor habló a mi vida para 1982 en diciembre, y entonces pues comencé a congregarme, comencé a reunirme, y ahí pues hasta la fecha tomé una decisión pues en Cristo Jesús, recibiendo a Cristo, y hasta la fecha pues doy testimonio de que hasta el momento pues he estado pues recibiendo y viviendo esa verdadera Navidad que es Jesucristo. Yo sé que esto no es solamente aquí en la tierra, sino que será por la eternidad, porque tener a Cristo en nuestros corazones, tener a Cristo en nuestras vidas, vivir para Cristo, realmente es lo mejor, porque allí tú puedes obtener la salvación, tú puedes tener la vida eterna. Entonces siempre recuerdo estos tiempos, pues de diciembre, que fue el momento donde el Señor habló definitivamente a mi vida, a mi corazón. La exaltación del Mesías. La palabra de Dios, pues aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 20, nos habla precisamente de aquel niño que nació en Belén de Judá. Dios lo exaltó de tal manera. Aquel niño que nació en Belén de Judá, aquel bebé que nos dice la palabra en la historia bíblica, esa representación, ese cuadro que nosotros conocemos del niño Jesús con su madre María, con su padre José en un establo, los reyes magos o los magos de Oriente llevándole los presentes allí, los pastores pues de Belén adorando allí el nombre de ese Mesías, de ese niño, de ese Jesús, pero también los ángeles proclamando el mensaje de las buenas nuevas de salvación de ese rey que nace, pero también detrás de las cámaras, como decimos, el rey Herodes de aquel entonces, el que dirigía, el rey, el que dominaba la autoridad, haciendo las diligencias para matar a todos los niños menores de 2 años, porque ya los magos de Oriente le habían dicho que había nacido un rey allá en esa tierra, en la tierra de Judá. Y él con el temor, con el miedo de que le quitaran su reino, porque siempre pensando en un reino terrenal, no en un reino espiritual, el hombre mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero gracias al Señor que milagrosamente Jesús fue salvado pues de esa masacre infantil.
aquel niño que nace en Belén de Judá, que dice la palabra de Dios que es nuestro Salvador, que es el mismo Dios, porque dice la palabra, y el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros y vimos su gloria, dice la palabra. Gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios nos habla de cómo Dios exaltó a ese niño Jesús. Dice en el libro de Filipenses, en el capítulo que tenemos de Filipenses capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo, pues en Filipenses capítulo 2, podemos leer la palabra, versículo 9 hasta el versículo 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo, es decir, Jesús, el que nació en Belén, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está confirmado en este texto en Filipenses capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 11, confirmado lo que nos enseña el mismo escritor San Pablo aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 20. La exaltación de ese Mesías, de ese Salvador, de ese Jesús. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 1 de Colosenses. Él es, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, quien ha llegado a nosotros a través de la persona de Jesús de Nazaret, a través de ese vientre divino, María, a través de esa encarnación del Espíritu Santo allí en el pesebre. Dios con nosotros. Dice la palabra aquí que Él, es decir, Cristo, es de Jesús que se está hablando. Él es la imagen del Dios invisible. En pocas palabras, Jesús es el mismo Dios. Quien tiene a Jesús en su corazón, quien tiene a Jesús en su vida, tiene a Dios, en pocas palabras, porque Él es la imagen, Él es la representación de Dios, Él es Dios, nos dice aquí la palabra. Pero también nos sigue diciendo el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos dice aquí la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios nos dice que ese Jesús no es solamente aquel niñito que nace en Belén, el pobrecito que nace en un pesebre, aquel niñito que no hubo para él en el mesón lugar y tuvo que nacer en un pesebre allí con los animalitos. Ese Jesús es el creador, ese es el Dios creador de todo el universo, de todo el mundo. Creador de todo, creador tuyo y creador mío. De lo visible, de lo que nosotros podemos ver y aún de lo que nosotros no podemos ver. De lo que se ha descubierto, la ciencia ha descubierto, pero aún lo que no se ha descubierto y lo que nunca se va a descubrir. De todo el universo, del mundo visible, del mundo invisible, ese Jesús es el creador, porque Él es Dios. No es como algunas doctrinas nos quieren enseñar, que quieren decirnos que pues Jesús no es Dios, que Jesús es un profeta cualquiera. No, Jesús es también Dios, nuestro creador, nos lo dice la palabra. Pero también nos dice el versículo 17 que seguimos meditando. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Nos dice que ese Jesús está antes. ¿Y quién estaba antes?
antes de todas las cosas. Es el mismo Dios, porque es el Dios creador. Pero también nos dice que todas las cosas en Él subsisten, es decir, que se mantienen. Él es el que sostiene. Dios es, por eso es que dice el salmista, Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, porque ese Dios es el Dios creador. Ese Jesús es aquel que nos sostiene, es aquel que nos mantiene, es aquel que provee para nuestras necesidades físicas y espirituales. Por eso es que nosotros tenemos que exaltar, por eso es que nosotros tenemos que glorificar, por eso es que tenemos que decir, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna al que vive, al Rey de Reyes, como hicieron los pastores en Belén de Judá, que hicieron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Por eso es que tenemos nosotros que glorificar, que exaltar, que honrar y servir solamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro sustentador. Verso 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que en el principio, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Oiga, qué interesante. Aquí por lo menos podemos observar, aunque sea dos cosas principales. En el versículo 18, Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? La iglesia son todos los creyentes, todos los hermanos y hermanas a nivel universal. Otros ya han partido a la eternidad, otros estamos presentes, otros van a creer en el Evangelio, otros están creyendo en Cristo Jesús. Y eso es la iglesia universal. No importa el rótulo, la denominación que tengamos, eso no es lo más importante. Lo más importante es pertenecer a la iglesia como a través de la persona de Cristo. Cristo es el fundador de la iglesia. La iglesia no la fundó un hombre, un líder religioso en un momento determinado. El creador de la iglesia, el sustentador de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. Él es que nos ministra, Él es que nos enseña nuestro Señor Jesucristo a través de la iglesia. Todo el cuerpo, pues redimido por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Y por eso tenemos que adorar y por eso tenemos que exaltar el nombre de nuestro Cristo y mencionar a Cristo donde quiera que nosotros estemos. Tenemos que nosotros, pues, hablar de Cristo y que nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestro andar sea conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la vida de Cristo aquí en la tierra, porque aquí así nos enseña la palabra de Dios. Y dice la palabra que es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice aquí la palabra de Dios. Único en tener, dice aquí la palabra, único en tener la autoridad sobre la muerte. Dice la palabra, único en tener la autoridad sobre la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección. En San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo demostró Jesús. No solamente nació en Belén de Judá y enseñó y predicó siendo adulto y ganó los discípulos y fundó la iglesia. No solamente Jesucristo fue vituperado, pues llevado a la cruz, murió por nosotros, sino que resucitó de los muertos para ser la primicia, dice la palabra de Dios. Y por eso Él tiene poder para decirnos que Él es la resurrección y la vida. Y por eso Él tiene poder para que nosotros creamos en Él, tener también la seguridad de que así como Cristo resucitó de los muertos, también todos aquellos que le confiesan como su Salvador, todos aquellos que le siguen, todos aquellos que viven una vida conforme a Jesús, todos aquellos que llegan a la iglesia, que llegan al cristianismo, tienen esa misma esperanza
de ser resucitado de los muertos. Por eso dice el texto, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué bueno tener la seguridad de la vida eterna, de tener la seguridad de la resurrección, tener la seguridad de que un día seremos levantados los muertos, como Cristo lo hizo, porque seremos levantados por Él. Dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El mismo libro de Colosenses, más adelante, nos dice a nosotros que en Cristo Jesús nosotros tenemos todo en Cristo. Colosenses 2 dice aquí, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que en Cristo Jesús estamos completos. No hay que buscar más nada. No hay que buscar nada más. Solamente tenemos nosotros que buscar a Jesucristo. Jesucristo es la única fuente de salvación, de vida eterna, de luz y dirección en este mundo. Dice el versículo 20, y por medio, estamos en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es el propósito de Cristo Jesús según este texto? ¿Cuál es el propósito de nacer Jesús? De encarnarse Dios en la persona de Jesús. Es la reconciliación. La reconciliación es el perdón, es unir al hombre con Dios. El hombre que ha sido separado por el pecado. Ha sido separado por el pecado con Dios, y hay violencia entre nosotros, y hay ira entre nosotros, y hay guerrilla entre nosotros, porque el pecado nos separa de nuestro hermano, de nuestra hermana, y nos separa de Dios. Pero Cristo ha venido a reconciliarnos, Cristo ha venido a unirnos a nosotros, y por eso dice aquí el texto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podemos ser pues reconciliados con Dios y también con nuestro prójimo, reconciliados con nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar ese sacrificio de Cristo, aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y eso es más que suficiente para nosotros poder reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos y también recibir el perdón de Dios. Dios te bendiga. Amén.